Cae la noche sobre la ciudad cuando un joven, dentro de un supermercado, llama a su esposa, quien, al otro lado de la línea, muestra una clara exasperación con su despistado compañero. Él intenta justificar su confusión con las compras, asegurando que no busca ahorrar a su costa y que la adquisición de su PlayStation nada tiene que ver con ello. Además, ese dinero ni siquiera alcanzaría para unas vacaciones, ni siquiera para un viaje al Mar Negro, y ese último viaje, insiste, fue de trabajo, no por placer. Al comprender que no logrará cambiar su opinión, cuelga y se dirige a la caja. Delante de él, un hombre de aspecto desaliñado ocupa el primer lugar en la fila. La cajera le indica el total, pero le faltan 10 rublos. Él intenta convencerla de que le permita llevar los artículos con lo que tiene, pero ella se mantiene firme. Entonces, el hombre se voltea hacia las personas en la fila, suplicando que le presten la cantidad que le falta, y les recuerda que el día del juicio les aguarda, un momento en el que todos deberán recordar las buenas acciones de esta vida. Las reacciones son diversas, una persona incluso abandona la fila. El hombre se dirige al joven, pues le parece que tiene solvencia, pero es una mujer detrás de él quien saca una moneda. El indigente le agradece y le asegura que los ángeles no la olvidarán, que quizás este gesto compense todas sus transgresiones. Luego, inesperadamente, saca 50 rublos de su bolsillo y se los entrega a la cajera, devolviendo la moneda a su dueña. Deposita una moneda de 10 rublos en el mostrador, y dirigiéndose al joven, le dice que le será útil cuando recuerde este instante en el fuego de la gehenna. El indigente se marcha, y el joven paga sus artículos. Cuando la cajera le pide el cambio de 10 rublos, él entrega la moneda del mendigo. Termina de pagar y sale a un estacionamiento desierto, aún hablando por teléfono con su esposa, a quien intenta explicarle de nuevo lo del viaje de negocios y una colega por la que ella siente celos. De pronto, nota al mismo hombre sentado en el bordillo. Se acerca y le devuelve la moneda. No quiere quedarse con lo que no le pertenece, pero el hombre le devuelve la pregunta. ¿Teme acaso a la gehenna de fuego donde podría arder un día? Y, más importante, ¿cree en nuestro Señor Jesucristo? El joven admite que la fe no es lo suyo. Él comienza a alejarse hacia su auto, pero el indigente le sigue. Ahora desea saber en qué cree realmente. El joven le explica que solo cree en los hechos, en la ciencia, y nada más. De forma inesperada, el hombre inicia un monólogo, afirmando que, en ese caso, el joven simplemente se convertirá en alimento para los gusanos después de la vida. ¿Es ese acaso el pináculo de su existencia? El joven se ofende y aclara que es matemático de profesión y cree en las ciencias exactas. Claro, volverse alimento para los gusanos no es lo ideal, pero es un final natural que aguarda a todos. El hombre responde con vehemencia. Si no le interesa nada ahora, entonces ya es alimento para los gusanos. Pero el joven insiste en que el indigente está mucho más cerca de ese destino, pues nadie consideraría su estilo de vida correcto. Y ya que hablan de ello, ¿cuál es el sentido de la vida para alguien como él? El indigente se detiene. Es una muy buena pregunta, dice. Incluso bromea sobre el tema del alimento para los gusanos, pero añade que el joven ya ha ocupado ese lugar. Curioso, el joven le acusa de convertir una conversación seria en una burla, y además, sus propias opiniones se basan en hechos científicos. No recuerda haber visto pruebas sólidas de la existencia de Dios. Inesperadamente, el indigente responde que hay pruebas innegables, pero no se puede convencer a quien se niega a creer. Aunque, claramente, el joven solía creer en algo. Este comentario enfurece al muchacho. ¿Cómo podría saber eso el indigente si nunca se han conocido? Pero el hombre, con calma, le dice que se han visto más de una vez, lo que deja al joven confundido y algo inquieto. Está seguro de que es la primera vez que ve a este hombre. Pero el mendigo insiste en que sucedió. Que fuera hace 100 o 200 años no importa. Lo que importa es que ocurrió, porque él es un hombre racional. El joven se da cuenta de que el indigente debe estar demente. En cualquier momento, probablemente comenzará a divagar sobre el progreso de la ciencia y otras tonterías sobre la evolución del cerebro humano. Al escuchar el escepticismo en la voz del joven, el indigente se levanta para irse. Pero el joven no puede contenerse. Llama al hombre holgazán, implicando que tales pensamientos solo les vienen a aquellos con demasiado tiempo libre, así que quizás pueda descansar en su camino de regreso. Esa simple frase de repente desata al indigente. Lo agarra por el cuello y le grita, exclamando que el joven no tiene idea, ni concepto de cuándo llegará realmente ese camino de regreso. El joven forcejea, liberándose del agarre del hombre. Entonces, de repente, el indigente comienza a llorar. Desconcertado, el joven no tiene idea de que lo ha perturbado tan profundamente. Sintiendo culpa, intenta calmar al hombre, insistiendo en que no quiso decir nada malo, pero el hombre no puede dejar de llorar porque el joven no comprende cuántos años lleva esperando ese momento. El joven le pide que explique por qué siente emociones tan fuertes. Seguramente en un par de años ni siquiera recordará este incidente. Y es entonces cuando el indigente comienza a reír a través de sus lágrimas. El joven se sienta a su lado y trata de consolarlo. Después de todo, aún es joven. Tiene toda la vida por delante. Pero justo cuando empieza a hablar, su teléfono suena de nuevo. Es su esposa, furiosa por la demora. Él le promete explicarle todo más tarde, cuelga y se vuelve hacia su extraño compañero, quien de alguna manera ha sacado un periódico y lo lee tranquilamente.
El joven se sienta de nuevo, aliviado al ver que el indigente ya no está molesto. Y, en realidad, ¿de qué hay que molestarse? Ahora es el momento perfecto para pensar en el futuro. Un futuro que no depende de nadie más que de sí mismo. Cualquier cosa que le pese, necesita dejar ir el pasado y construir algo nuevo. Algo que puede empezar hoy planificando la rutina de mañana, añadiendo un pequeño hábito cada día. En respuesta, el indigente recuerda un proverbio: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes para mañana. El joven se molesta de nuevo con el tema de Dios y exige pruebas sólidas e innegables de su existencia. Y entonces el indigente declara con calma que ha conocido a Jesucristo. El joven se queda paralizado, sin habla, luego pregunta una y otra vez si escuchó el nombre correctamente. Cuando el hombre lo confirma, repitiéndolo con facilidad, el joven se da cuenta de que probablemente tenía razón desde el principio: este hombre está simplemente demente. Pero el indigente admite en voz baja que es el judío errante, aquel que no permitió que Jesús descansara mientras cargaba su cruz. El joven está desconcertado. No está muy versado en las Escrituras y no conoce esa historia. El hombre repite: él fue quien no permitió que Cristo se detuviera ni un momento cuando pasó por su casa. Fue él quien le dijo a Dios que habría tiempo para descansar en el camino de regreso. A lo que Jesús respondió: entonces, espérame. Y por extraño que le parezca al joven, eso es exactamente lo que sucedió hace 2000 años. Al principio también le resultó igual de extraño a él, admite el hombre. Pero con el tiempo se acostumbró. Así que, para él, la existencia de Dios no es una creencia, es un hecho. El joven dice que quiere creer su historia. El indigente le insta a que simplemente considere la posibilidad, y si lo hace, verá que no hay contradicción real en lo que le ha contado. El joven acepta el desafío, decidido a encontrar fallas y exponer la mentira. Pero al mirar el rostro del hombre, algo lo detiene. Decide no perder el tiempo y se despide del indigente. Sube a su auto, sale del estacionamiento, pero un minuto después regresa. Abre la puerta, llama al hombre inmortal de la Biblia y le pregunta: ¿cuántos dedos tengo detrás de la espalda? A lo que el indigente responde: he visto a Jesucristo, no tus dedos. El joven le pide entonces que le dé alguna prueba de que dice la verdad. Pero el hombre responde que no tiene idea de cómo podría hacerlo. No guardó un trozo de la vestimenta de Cristo, e incluso si lo hubiera hecho, ¿cómo podría probar que no es solo un retazo de sus propios pantalones? El joven sale, tratando de pensar en alguna forma de verificar las afirmaciones del hombre. Después de todo, el errante podría haber guardado algo: una copa de la que bebió Cristo, o una piedra de debajo de la cruz. Pero el hombre simplemente niega con la cabeza. Solo vio a Dios durante unos 3 minutos. ¿Y qué tipo de tela podría sobrevivir 2000 años? Al escuchar las palabras del hombre tan tranquila y razonablemente pronunciadas, el joven comienza a considerar la posibilidad de que tenga razón. Le pide que le cuente algo sobre Dios, algo que la humanidad aún no sepa. Pero el hombre vuelve a negar con la cabeza. ¿Qué hay que decir de alguien como ellos, una persona común? Eso era todo lo que era, cansado y agotado. Y el hombre ni siquiera recuerda su rostro. En ese momento no tenía idea de que este hombre sería un día Dios. Los rostros se desvanecen rápidamente, no importa cuánto puedan llegar a significar. El joven le pide que le cuente toda la historia con más detalle. El hombre recuerda que Jesús era conducido por soldados, pasando por su casa. Se detuvo para descansar, pero el hombre no le permitió apoyarse en su pared. Después de todo, Jesús había afirmado ser el Hijo de Dios, y en aquel entonces los creyentes no podían confiar en cualquiera que dijera algo así. Además, ayudar a un condenado podría causarle problemas. La gente estaba genuinamente indignada por sus palabras. Así que el hombre simplemente ahuyentó al Mesías y le dijo que podía descansar en el camino de regreso. Y Jesús dijo: entonces, espérame. Pero ¿cómo podría el hombre haber sabido que verdaderamente era el Señor? Nadie podría haberlo adivinado. Después de escuchar todo esto, el joven admite honestamente que todo suena a tonterías, o en el mejor de los casos, a un relato bien elaborado pero completamente incomprobable. Le ofrece dinero al indigente si confiesa que lo está inventando. El hombre acepta el dinero. Dice que puede decir lo que el joven quiera, pero el joven quiere la verdad, incluso si está seguro de que no puede ser real. Aún así, una parte de él está intrigada y tiene una pregunta más: ¿no se avergüenza el hombre de cómo se comportó? El hombre admite que ha pensado en eso durante muchos años, pero quizás fue el plan de Dios. Ha intentado expiar su culpa. Incluso se hizo clérigo y sirvió durante 100 años. Eso no es poca cosa, pero nadie descendió de los cielos para concederle una indulgencia. El joven sugiere que quizás el propio servicio fue providencia divina. Esta idea desconcierta al hombre. ¿Está a favor o en contra de la idea de la existencia de Dios? El joven admite que está en contra, en realidad, pero solo intenta explorar la historia hasta donde pueda llegar. A esto, el hombre replica: si el plan de Dios es nunca mostrarse, entonces su existencia se vuelve irrefutable. A lo largo de los años, el errante ha sido muchas cosas. Ni siquiera puede recordar todas las profesiones. Y, a decir verdad, ser inmortal no es tan grandioso. Todavía tiene que buscar comida, buscar calor y esperar. Esperar mucho tiempo,
a menudo con incomodidad. La gente pasa una y otra vez mientras el que espera ha memorizado cada aviso en la pared, cada grieta en el sofá. Después de un tiempo, deja de importarle quién se sentó dónde, quién se saltó la fila o quién tenía el asiento más cómodo. Él solo espera la segunda venida o el fin del mundo. Pero nadie sabe cuándo será eso. El joven no entiende por qué simplemente espera. ¿Por qué no usar la inmortalidad para experimentarlo todo? Pero el hombre responde, cualquiera puede experimentarlo todo. La vida no es tan corta como la gente cree. Aún así, el joven argumenta que la gente común podría tener miedo. El fin podría llegar. El hombre admite que él también tiene miedo. Incluso como inmortal, si alguien le mordiera 2 de sus dedos, no moriría. Seguiría viviendo con 3. Y a lo largo de 2000 años hubo personas que lo intentaron, pero los dedos todavía están ahí, aunque las cicatrices permanecen. Pero las personas son criaturas resilientes. El joven está cada vez más intrigado. ¿Qué pasaría si un proyectil de tanque le impactara en la cabeza? ¿Sería solo un hombre inmortal sin cabeza? Pero el errante le asegura que eso no sucederá, simplemente porque no puede. No sabe por qué. Al principio, intentó hacer lo impensado. Una vez se colgó de una rama durante 2 semanas, con la garganta en agonía ardiente, hasta que la rama se partió. Se fracturó los huesos de los pies. En 1945 fue capturado por los nazis. Intentó provocarse una herida grave en la cabeza. La bala se encasquilló. El cañón explotó. Su mano quedó destrozada por la metralla. Y aún tiene una cicatriz debajo de la barbilla. Pero todo sanó, incluso los tendones. Al principio, sus dedos no se movían en absoluto. Perdió mucha sangre y terminó en un hospital de campaña con los demás prisioneros. Cruzó a Rusia desde Polonia hace unos 40 años. El joven está atónito. No le habría dado al hombre más de 30 años. El indigente le recuerda que ni siquiera le perdonó 10 rublos en la tienda. El joven rápidamente busca en su bolsillo. El hombre acepta el dinero con gratitud, asegurándole que será recordado. Pero el joven no ha terminado. Sigue preguntando, quizás el errante tiene superpoderes. El hombre solo se ríe. Él nunca obligó al joven a escuchar esta historia. Él mismo la pidió. Aún así, el joven no le cree. Cualquiera podría inventar una historia así. Los mendigos a menudo dicen que les robaron los documentos o que son hijos ilegítimos de alguna celebridad. Este hombre podría ser esquizofrénico. O quizás haya una cámara oculta en algún lugar. Pero el errante señala que si lo estuviera inventando, ¿no tendría más sentido elegir algo un poco más creíble? En cuanto a los enfermos mentales, hay muchos hoy en día. Sin embargo, muy pocos terminan en pabellones psiquiátricos afirmando ser inmortales. Podría simplemente no haber dicho nada. Esa es la diferencia entre él y un loco. Él sabe dónde está el límite. Aquel que cruza hacia el tipo de información que incomoda a la gente. Por eso, ningún médico sospecharía nada, a menos que él lo deseara. El joven encuentra eso inquietante. Una persona normal debería sentirse perturbada por tales pensamientos. ¿Cómo está el errante tan seguro de que todos estos eventos realmente sucedieron? Se disculpa por ser desconfiado. Solo intenta creer la historia de alguna manera. El hombre asiente. Lo entiende. Él mismo se ha preguntado si se volvió loco. Pero las décadas pasaron y él siguió siendo el mismo. Nada cambió. Incluso se talló marcas en la piel, 920, 1464, 1812. Pero luego se sentaba y se preguntaba, ¿quizás se las rascó ayer y las fechó como si tuvieran 200 años? ¿Cómo se lo prueba a sí mismo? Por eso necesita la ayuda del joven. Es más fácil descifrar las cosas juntos. El joven acepta y propone un experimento mental. ¿Qué pasaría si le disparara al errante en la cabeza? Sorprendentemente, el hombre dice, adelante. Y como no hay un tanque cerca, quizás un cuchillo serviría. Pero el joven se niega. No va a explicarle a la policía que el indigente afirmó haber visto a Jesús y, por lo tanto, no se suponía que muriera. El hombre se encoge de hombros. Así son las cosas. Entonces el joven le pide que cuente algún hecho histórico, pero el errante no puede nombrar nada extraordinario. Los pastores pastoreaban ovejas. Los pescadores pescaban. No puede contarle a la gente lo que ya no saben. Después de todo, la mayor parte de lo que sabe lo aprendió de los libros. El joven no entiende cómo alguien puede olvidar su propia historia de vida, pero el errante le pregunta, ¿recuerda dónde estuvo el pasado agosto? Y eso no fue hace ni siquiera un año. A través de los siglos, el errante simplemente vivió en diferentes países, aunque nunca fue un gran viajero. Su alma quizás anhelaba algo nuevo, pero su cuerpo siempre necesitaba calor y un trozo de pan. Se mudó de país en país, pero no puede ofrecer nada como prueba. Los vecinos no le prestaban mucha atención. Siempre hay gente que parece más joven y él nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Conoce muchos idiomas antiguos, pero la mayoría de ellos se consideran muertos ahora. ¿Y quién podría verificarlos? Aún así, el joven está decidido a encontrar un agujero en su historia. Pero al hombre le interesa otra cosa. ¿Quién lo trajo a este joven? No empezaron a hablar sin razón. El joven cambia de tema.
¿Qué hay del espacio? El errante dice que ha visto muchas cosas extrañas, pero nunca extraterrestres. Ha leído sobre estrellas y galaxias y siempre se preguntó por qué, con tantos mundos, todavía no hay señales de otra vida. Quizás todo es solo escenografía, un telón de fondo para planetas sin vida. El joven se asombra una vez más. ¿Esto de un indigente que probablemente bebe? Pero el errante le asegura que simplemente ha tenido mucho tiempo para pensar, para leer, para hablar con la gente. Así, en 2000 años, ha logrado pasar de ser un humilde pastor a un vagabundo total. El errante comienza a irse, pero el joven lo alcanza de nuevo. Le parece extraño que el Jesús Todopoderoso maldijera a alguien. Pero el hombre no lo ve como una maldición. Cristo no habló con ira ni amargura. El errante cree que se maldijo a sí mismo con sus propias palabras, y Dios simplemente las hizo realidad. Si hubiera dicho, permíteme convertirme en el hombre más rico del mundo o permíteme encontrar una esposa hermosa, entonces quizás eso es lo que habría sucedido. Después de 2000 años, ha llegado a una conclusión principal: la verdadera maldición no es la espera. Es que él siguió siendo un pastor estúpido. Una persona que crea vidas llenas de espíritu. Pero nunca descubrió ningún secreto. Nunca inventó nada notable. El joven está desconcertado. ¿Cómo es posible que el errante no tenga nada que compartir con alguien que vive 2000 años después? Seguramente debe haber conocido a Miguel Ángel o a Nietzsche. Pero el hombre solo niega con la cabeza. Las conclusiones a las que llegó ya eran bien conocidas por la humanidad. Quizás sí conoció a algunos genios, pero ¿cómo lo habría sabido? Y los retratos en los libros no se parecen en nada a las personas reales. El joven le pide al errante que al menos le cuente cómo vivía la gente hace 1000 años, qué pensaban, en qué creían. Pero el hombre insiste en que la gente siempre ha pensado lo mismo, que la tierra es plana, que Dios se sienta sobre las nubes y observa cada paso. Y ahora creen que Dios vive dentro de cada persona. Así que, por supuesto, ve cada paso y juzga, tal como lo haría un humano. Aunque la gente discrepa sobre lo que está bien y lo que está mal, eso debe significar que a Dios le importan las acciones humanas tanto como a los propios humanos. Así que, si hay Dios en todos, entonces también debe haber el diablo. La gente sabe cuándo hace el bien y cuándo hace el mal. En otras palabras, Dios tiene una forma, la forma de la imaginación humana. Y si lo piensas, una persona siempre tiene una elección. El destino también existe, pero es algo que una persona elige para sí misma. Y en cualquier momento puede dejar de elegir ese destino y empezar a elegir otro. Ahora el joven empieza a preguntarse, quizás los creyentes no sean tan tontos después de todo. Pero entonces, ¿de dónde vienen los fanáticos? Eso no es una señal de inteligencia. ¿Por qué asesinar a personas que no comparten tu fe? El errante explica que las personas deberían guardar para sí sus opiniones sobre las creencias de los demás, pero los humanos simplemente no están hechos de esa manera. Siempre ha sido así. Alguien encuentra algo sagrado. Le da sentido a su vida. Luego empiezan a compararlo con las convicciones más profundas de su vecino. Y así es como empiezan las disputas. De repente, el teléfono del joven suena. Lo había olvidado por completo. Se disculpa con su esposa, diciendo que se quedó atrapado en una conversación con una persona interesante. Ella asume de inmediato que se refiere a una mujer y le dice que ya está en camino. El indigente le aconseja que se libre de esa presión y le pregunta cuál es la visión del mundo de su esposa. El joven dice que ella cree en Cristo. Pero ahora, después de esta conversación, se da cuenta de que refutar la existencia de Dios es tan difícil como probarla. A eso, el errante dice que si una persona es feliz, no debería cuestionarlo, porque es la fe lo que te hace feliz. Y si todos los hechos a tu alrededor son deprimentes, quizás tú seas el deprimente. Ahora el joven siente curiosidad. ¿Por qué este hombre es un vagabundo? El hombre confiesa que vive como alguien que se prepara para un gran examen. El tiempo se estira interminablemente, pero luego los años pasan como segundos. La juventud vuela, luego, de repente, se acaba. Te miras al espejo y ves a un anciano y piensas, ¿cómo pasó eso? Pero lo más extraño es que no te sientes diferente. Es como una especie de conciencia de impermanencia, como si te volvieras un poco más sobrio cada año. El tú de ayer ya es otra persona. Incluso los chistes caen diferente que hace 5 años. Y en la vejez serás otra persona de nuevo, sintiéndote aún como un niño. El joven no quiere hablar de la vejez. Le tiene miedo. Quizás por eso la gente inventó la religión, para que parezca que algo viene después de la vida. Entonces, de repente, sospecha que el indigente solo lo estaba manipulando. Pero el errante deja eso para que él lo decida. El joven empieza a lanzar teorías sobre la juventud eterna. Si el hombre realmente ha vivido 2000 años, debe ser especial. Pero el hombre lo niega. No ha hecho nada especial con su vida. Durante la guerra, una familia polaca lo escondió porque es judío. Después vinieron los campos. El joven insiste en que esos tiempos debieron ser más difíciles que ahora. Pero el hombre discrepa. Aunque el mundo cambia a una velocidad vertiginosa, las personas no cambian. Son como un río, siempre en movimiento, arremolinándose, cambiando, pero nunca el mismo río. Aún así, el camino por el que fluye no ha cambiado en 100 años.
Y la gente es como gotas, nuevas, diferentes, pero siguen siendo la misma agua. El joven propone una paradoja de la fe. ¿Puede Dios crear una piedra que él mismo no pueda levantar? El errante la llama la paradoja de la mente. Si eres ateo, toda tu comprensión del mundo llega directamente a tu cabeza. La idea de Dios también está en tu cabeza. Así que el problema reside en tu mente. Dios en la cabeza no puede mover una piedra que también está en la cabeza, pero lo hará cuando sea el momento adecuado. El joven no está satisfecho con tales respuestas. Y entonces el hombre admite que él también quiere saber para qué existe un ser humano. ¿Qué sucede después de la vida? ¿Qué debemos lograr en esta vida? Y aunque tiene más tiempo que nadie, todavía no ha encontrado la respuesta. De repente, el joven se pregunta, ¿por qué el hombre le contó todo esto? El hombre solo se ríe, nadie le creerá de todos modos. Sugiere un pensamiento, ¿qué harías si vivieras 1000 años? Haría exactamente lo que hace ahora, solo que durante 1000 años. El joven no lo entiende. ¿Cómo puede alguien vivir tanto tiempo y no darse cuenta de su propósito? El hombre suspira, si los humanos son creaciones de Dios, la vida debe tener un significado. Pero incluso él no sabe cuál es. Nunca ha conocido a nadie que realmente haya alcanzado su potencial. Incluso aquellos que hicieron historia parecían morir insatisfechos. Tomemos a Hitler. Incluso si creía en sus propias ideas, no vivió la chispa que tenía dentro. Se convirtió en un villano de dibujos animados, no en el alma que pudo haber sido. Quizás algunas chispas simplemente no pueden sobrevivir en este mundo. Pero entonces, ¿cómo sabemos si es Dios o el diablo quien nos susurra? ¿Y cómo puede alguien llegar al cielo si el mal vive dentro de ellos? El hombre dice que también ha pensado en eso. Casi toda emoción se reduce a miedo o amor. La Biblia dice que Dios es amor. Una persona puede sentir qué fuerza domina dentro de sí. Para entrar al cielo, deben elegir a Dios. De repente, el joven imagina, ¿y si este hombre es Dios? Pero el errante se ríe. Es solo un ser humano. Aunque, como todas las personas, lleva un pedazo de Dios, una chispa de amor. No sabe por qué el destino lo dejó vivo. Quizás tiene una misión. El hombre se encoge de hombros. La gente nace y muere. Pero algunos son solo recipientes para la idea de la humanidad. Y esa idea vive mientras la humanidad exista. Espera el fin del mundo, lo quiera o no. Así que quizás el joven no ha conocido solo a un hombre, sino a la idea misma de la humanidad. El errante ya no distingue rostros. Ve versiones del mismo ser, altos, bajos, alegres, amargos, perezosos, impulsivos. Todos creen que son únicos, pero uno a uno son reemplazados. Año tras año, siglo tras siglo. Luego suena el teléfono del joven. Su esposa ha llegado. Intenta presentarle al hombre que una vez vio a Jesús. Ella cree que es una burla y empieza a gritar. Mientras el joven lo defiende, aparece otro hombre, idéntico al errante, y lo regaña por faltar al trabajo. Aturdido, el joven los ve marcharse mientras su esposa sube al auto y se aleja. Él se sienta al volante, mira por el espejo, y ve al mismo hombre devolviéndole la mirada. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.